Me llamo Samuel y he visto a hombres duros quebrarse por menos que una mala cosecha, pero lo que vi en los ojos de Elias Thorne aquel día de 1885, cuando la diligencia trajo a la mujer equivocada a Red Creek, no fue la simple decepción de un ranchero, fue el eco de una soledad tan profunda que ni él mismo sabía que la tenía. La vida te pone a prueba de formas que no esperas. Os pregunto, ¿qué habríais hecho en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho vosotros? Y si no es mucho pedir, contadme desde qué ciudad me escucháis. A veces un hombre necesita saber que no está solo en este mundo. Si queréis oír más relatos de la vieja frontera como este, suscribíos al canal. El sol de Montana caía a plomo sobre la calle principal de Red Creek, levantando un polvo tan fino que se metía en la garganta y en el alma. Elias Thorne esperaba de pie junto al poste de correos, con su hija Lidia aferrada a su pierna. El aire olía a tierra seca, a sudor de caballo y a la tensión silenciosa de la espera. Elías no era un hombre de gestos, pero la forma en que apretaba y aflojaba el ala de su sombrero revelaba la importancia de aquel momento. Había pagado el pasaje, había intercambiado cartas breves y funcionales, y esperaba a una mujer que él imaginaba fuerte, de manos anchas y mirada práctica. Una compañera capaz de enfrentarse a los inviernos y al trabajo sin fin de un rancho aislado. Necesitaba ayuda, no complicaciones, y lo que estaba a punto de bajar de esa diligencia era, sin duda, la mayor complicación que había conocido en sus 35 años de vida. La diligencia llegó envuelta en su propia nube de polvo, un monstruo cansado que escupió sus bultos y a un par de viajeros antes de que la portezuela se abriera por última vez. De ella descendió Clara Beltrán. No era robusta, era delgada, con una postura erguida que parecía a punto de romperse con la siguiente ráfaga de viento. Sus manos, enfundadas en unos guantes de viaje ya gastados, se aferraban a un pequeño maletín como si fuera el último vestigio de otro mundo. Su vestido, aunque de buena tela, estaba cubierto por el polvo del camino, y bajo el ala de su sombrero, sus ojos no reflejaban la determinación de una pionera, sino una tristeza educada, casi fuera de lugar. La mandíbula de Elías se tensó. Fue un movimiento casi imperceptible, pero para quienes lo conocíamos fue como el retumbar de un trueno lejano. Aquella mujer no duraría una sola estación. Era un error, un costoso y frágil error. Desde el porche de la tienda de ultramarinos, las miradas no se hicieron esperar. Martha Gable, la esposa del tendero, se inclinó para susurrarle algo a su marido, y su risa ahogada fue como una piedra lanzada al silencio. Todo Red Creek sabía que Elias Thorne buscaba esposa, una mujer que ocupara el vacío dejado por Sarah, y cada vecino tenía su propia opinión sobre quién debería ser. Pero nadie, ni siquiera en sus peores pronósticos, había imaginado a alguien como Clara. Parecía un pájaro de ciudad perdido en una tierra de halcones. Elías sintió el peso de aquellos juicios sobre sus hombros, sumándose a su propia y amarga decepción. Su saludo fue un seco y casi grosero movimiento de cabeza, un gesto que decía bienvenida, pero que significaba en qué estaba pensando. Clara aguantó la mirada, con una dignidad que parecía lo único sólido en ella, pero el leve temblor de su labio inferior no pasó desapercibido. Mientras el juicio de los hombres se cernía sobre la escena, una mirada distinta lo observaba todo desde abajo. Lidia, que apenas había pronunciado más de 2 palabras seguidas desde la muerte de su madre, se asomó desde detrás de la pierna de su padre. Sus ojos, grandes y serios, no vieron la ropa inadecuada ni las manos delicadas. No vieron la fragilidad que tanto irritaba a Elias. La niña vio el color de los ojos de Clara, un azul profundo que contenía una historia. Vio la suavidad en la curva de su boca,
a pesar del miedo que intentaba ocultar. En un mundo de aspereza, de madera sin lijar y de manos callosas, Clara era algo distinto, algo suave. Y mientras Elías calculaba cuánto le costaría enviarla de vuelta al este, su hija de 7 años, en su silencio impenetrable, tomó una decisión. Se soltó un poco del pantalón de su padre, un pequeño gesto de independencia que Elías ni siquiera notó. Para él, el día era un fracaso. Para Lidia, algo nuevo acababa de empezar. Para entender a Elías Thorne, primero hay que entender la tierra que lo parió. Montana no es un lugar para hombres blandos, es una tierra de extremos, de inviernos que te congelan los huesos y veranos que agrietan el suelo y el alma. Elías había nacido y crecido en ese rancho, y cada surco de su rostro era un mapa de sequías, ventiscas y pérdidas. Su padre le había enseñado a leer el cielo, a curar a un ternero enfermo y a no malgastar palabras. La dureza de Elías no era maldad, era una armadura forjada por la necesidad, una herramienta de supervivencia tan esencial como su rifle o su hacha. Había aprendido desde niño que los sentimientos eran un lujo que el campo rara vez permitía, y que el trabajo era la única oración que la tierra escuchaba de verdad. El rancho de los Thorne no era solo un trozo de tierra con una casa y un granero, era un legado. Su abuelo lo había reclamado a los indios y a la naturaleza, construyendo la primera cabaña con sus propias manos. Su padre lo había expandido, añadiendo hectáreas y cabezas de ganado, perdiendo 2 dedos de la mano izquierda en el proceso. Elías había heredado no solo la propiedad, sino el peso de ese sacrificio. Cada poste de la valla, cada viga del establo, estaba impregnado del sudor y la sangre de su familia. Por eso, su visión del mundo era tan pragmática. No buscaba belleza ni consuelo, buscaba resistencia, funcionalidad. Todo en su vida, desde sus botas hasta sus pensamientos, estaba diseñado para durar, para soportar el siguiente golpe sin romperse. Pero aquel hombre no siempre tuvo la mirada de un invierno perpetuo. Yo lo recuerdo de joven, antes de que la vida le impusiera su carga. Había una chispa en sus ojos, una sonrisa fácil que aparecía cuando domaba a un potro salvaje o cuando la cosecha era buena. Tenía la fuerza tranquila de los hombres que conocen su lugar en el mundo. No era un conversador, pero escuchaba, y cuando hablaba, sus palabras tenían el peso de la honestidad. En las ferias del condado, las muchachas lo miraban, atraídas por esa solidez, por esa promesa de seguridad que emanaba de él. Pero Elías no era hombre de flirteos ni de juegos. Esperaba algo real, algo tan sólido y fiable como la tierra bajo sus pies, y entonces la encontró. Sara no llegó en una diligencia desde el este. Era hija de un granjero vecino, una mujer que entendía el lenguaje del viento y el ciclo de las estaciones. Su belleza no estaba en la delicadeza, sino en la fuerza. Tenía unas manos capaces de ordeñar una vaca, amasar pan y calmar a un niño, con la misma destreza. Su primer encuentro fue en un baile en el granero de los Miller. No bailaron mucho. Se quedaron la mayor parte del tiempo en el porche, hablando del precio del grano y de la plaga de langostas del año anterior. Para cualquier otro, habría sido una conversación aburrida. Para ellos, fue el inicio de un entendimiento profundo. Elías vio en ella a una compañera, a alguien que no se asustaría del trabajo ni de la soledad. Y ella vio en él a un hombre bueno, un ancla en un mundo incierto. Su matrimonio fue como su noviazgo, práctico, silencioso y lleno de un afecto que se demostraba con hechos, no con palabras. El amor de ambos se construyó en los silencios compartidos al final del día, en la forma en que ella le servía el café justo como a él le gustaba, en cómo él le construyó un invernadero para sus hierbas medicinales. La risa de Sara llenó los rincones de la casa
que habían estado en silencio durante generaciones. Ella lijó los bordes ásperos de la soledad de Elías, le enseñó que un hogar era algo más que un refugio contra la tormenta. Fue con ella que Elías conoció una felicidad sencilla y profunda, una calma que nunca antes había creído posible. Juntos, no solo mantenían el rancho, lo hacían florecer. Y luego estaba la mecedora. Elías la había construido para ella con madera de roble, puliendo cada centímetro hasta que quedó suave como la seda. Era el trono de Sara. Se sentaba allí por las noches junto al fuego, remendando ropa o simplemente mirando las llamas, con una serenidad que contagiaba a toda la estancia. A veces, mientras se mecía, tarareaba viejas canciones que su madre le había enseñado. Elías, sentado al otro lado de la chimenea, fingía leer el periódico, pero en realidad la observaba, llenándose de esa paz que ella irradiaba. La mecedora se convirtió en el símbolo de su vida juntos, un monumento a la calidez y a la compañía que habían construido en medio de la nada. La tragedia, cuando llegó, fue tan repentina y brutal como una helada en primavera. El parto de Lidia fue largo y complicado. El doctor cabalgó desde Red Creek, pero llegó demasiado tarde. Elías pasó horas fuera de la habitación, escuchando los sonidos ahogados, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El mundo de Elías no se rompió con un estruendo, sino con un silencio. El silencio que siguió al último suspiro de Sara. El doctor salió, con la mirada baja, y le puso en los brazos a una niña diminuta y arrugada que lloraba con una fuerza increíble. En un instante, Elías lo había ganado todo y lo había perdido todo. La vida le había dado a su hija, pero le había arrancado el corazón. El llanto de la recién nacida era la única prueba de que la vida seguía, pero para Elías el mundo se había detenido. Se convirtió en padre y viudo en el mismo momento, una dualidad que lo partió en dos. Miraba a Lidia y veía los ojos de Sara, un recordatorio constante de su pérdida. La crió con una dedicación feroz, asegurándose de que nunca le faltara comida, calor o ropa limpia, pero no podía darle lo que él mismo ya no tenía: la alegría, la ternura, las palabras suaves. El rancho exigía su atención y él se refugió en el trabajo, en el agotamiento físico que acallaba el dolor de su mente. La casa volvió a ser un refugio, pero un refugio frío, donde el eco de la risa de Sara había sido reemplazado por un silencio pesado y espeso. La niña creció en ese silencio. Lidia aprendió a comunicarse sin palabras, observando los gestos de su padre, interpretando la tensión en su mandíbula o la forma en que sus hombros se encorvaban al final del día. Su propio silencio no era un vacío, sino un eco del de su padre. Había aprendido que el mundo era un lugar donde las cosas más queridas podían desaparecer sin previo aviso y que el ruido no servía de nada. Se aferraba a su padre, su única constante, y vivía en un mundo interior rico en imaginación, pero mudo de cara al exterior. Elías, sumido en su propio duelo, no supo cómo romper esa barrera. Amaba a su hija más que a nada, pero su dolor había construido un muro invisible entre ellos. Los años que siguieron fueron un borrón de estaciones marcados por el ciclo del rancho: arar, sembrar, cosechar, reparar. Elías trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, impulsado por una necesidad de mantener todo en orden, como si el control sobre su tierra pudiera compensar el caos de su corazón. El rancho prosperó bajo su mano experta, pero la casa se sentía cada vez más vacía. La mecedora de Sara seguía junto al fuego, cubierta por una fina capa de polvo que nadie se atrevía a limpiar. Era un santuario y una tumba, un recordatorio de que aquella casa había sido un hogar y ya no lo era. Y fue esa constatación, la visión de su hija creciendo sola y silenciosa, lo que finalmente lo empujó a actuar.
La idea de buscar una esposa por correspondencia no nació del corazón, sino de la cabeza. Fue una decisión práctica, la misma lógica que aplicaba para comprar un nuevo semental o un arado más resistente. Lidia necesitaba una madre, el rancho necesitaba una mujer, y él necesitaba ayuda. No buscaba amor, ni siquiera compañía, en el sentido en que la había conocido con Sara. Eso estaba enterrado con ella. Buscaba una solución a un problema, una transacción, no un romance. Quería a alguien fuerte, trabajadora, sin complicaciones. Alguien que entendiera que el matrimonio, en esa tierra, era un contrato de supervivencia. Sus cartas al este fueron breves, casi telegramas. Describió el rancho, el clima, el trabajo que se esperaba. No habló de sí mismo, ni de su dolor, ni de su hija silenciosa. Hizo preguntas directas sobre la salud, la experiencia en cocina y costura, y la disposición para vivir aislada. No había espacio para la poesía ni para los sueños en sus palabras. Buscaba un par de manos, no un alma. Quería a alguien que pudiera llenar el vacío funcional que Sara había dejado, sin atreverse a esperar que alguien pudiera llenar el vacío emocional. Cada palabra que escribía era una confirmación de la armadura que se había construido, una barrera para que nadie pudiera acercarse demasiado de nuevo. En su mente, la mujer que llegaría sería una versión más sobria de Sara. Una viuda quizás, o una solterona de campo que supiera lo que era el trabajo duro. Se la imaginaba con manos encallecidas, una espalda fuerte y una mirada directa, sin tonterías. Una mujer que entendiera que el afecto se demostraba manteniendo la despensa llena y la ropa remendada, no con susurros al oído. Esperaba a alguien que se integrara en la rutina del rancho sin alterarla, que cuidara de Lidia con una amabilidad práctica y que mantuviera una distancia respetuosa con el fantasma de la esposa a la que nunca podría reemplazar. Quería orden, previsibilidad, la continuación de su vida de duelo funcional. Por eso, cuando Clara Beltrán bajó de aquella diligencia, la decepción de Elias fue tan visceral. No era solo que fuera delgada o que su ropa fuera inadecuada, era que representaba todo lo contrario a lo que él había pedido y a lo que creía necesitar. En su fragilidad, en la tristeza culta de sus ojos, en sus manos que parecían no haber conocido un día de trabajo duro, Elias vio una complicación. Vio a alguien que no solo no sería una ayuda, sino que se convertiría en una carga. Su presencia era una disonancia en la dura melodía de su vida, una nota equivocada que amenazaba con desestabilizar el precario equilibrio que tanto le había costado construir sobre las ruinas de su felicidad. Lo que Elías no podía ver en ese momento, lo que ni él mismo entendía, era que su reacción no era solo pragmatismo, era miedo. Clara no se parecía en nada a Sara, y eso, de una forma extraña y retorcida, era una ofensa a su memoria. Cada vez que la miraba, no veía a Clara, veía la ausencia de Sara. Su delicadeza era un insulto a la fuerza de su difunta esposa. Su aparente inutilidad era una afrenta al recuerdo de una mujer que había sido su igual en todo. Estaba juzgando a Clara no por quién era, sino por todo lo que no era. La estaba midiendo contra el fantasma de un amor perfecto, un fantasma que ninguna mujer viva podría igualar. Y así, la historia de Elias Thorne, la historia de su corazón cerrado, se cernía sobre aquel encuentro en la polvorienta calle de Red Creek. No era solo un ranchero decepcionado con una mala compra, era un hombre que había amado una vez, con una profundidad que lo había dejado hueco y que había jurado no volver a ser vulnerable. Estaba protegiendo una herida tan profunda que ni él mismo se atrevía a mirarla. Y Clara Beltrán, con su maleta raída y su dignidad temblorosa, acababa de llegar no solo a su rancho, sino a la mismísima puerta de esa herida,
Sin saberlo, estaba a punto de poner a prueba la armadura que Elías creía impenetrable. El camino de regreso al rancho fue un suplicio silencioso. Elías guiaba el carromato con una rigidez que se transmitía a las riendas, mientras Clara, sentada a su lado, mantenía la espalda tan recta que parecía que se rompería con cualquier bache. No hablaron. El único sonido era el crujido de las ruedas sobre la tierra seca y el resoplido de los caballos. Al llegar, él bajó primero, sin ofrecerle la mano. Se limitó a descargar su pequeño maletín y lo dejó en el porche con un golpe sordo, un punto final a cualquier esperanza de bienvenida. «La casa está ahí. La cocina necesita leña», dijo sin mirarla, y se dirigió directamente al establo, desapareciendo en la penumbra. Clara se quedó sola en el porche, con el vasto y silencioso paisaje de Montana extendiéndose ante ella como una sentencia. El viento le levantó un mechón de pelo y por un instante pareció la mujer más solitaria del mundo. Los primeros días fueron una cadena de pequeños desastres, un amargo «te lo dije» que Elías se repetía a sí mismo en silencio. El pan que Clara intentó hornear salió duro como una piedra y con un fondo negro y amargo. Al intentar ordeñar a la vaca, el animal, poco acostumbrado a sus manos torpes y nerviosas, le dio una coz que la mandó al barro. Elías la encontró allí, con el vestido manchado y una expresión de humillación tan profunda que por un momento sintió una punzada de algo parecido a la lástima, pero la aplastó de inmediato. La rabia era más sencilla. Tomó el cubo con un gesto brusco y ordeñó a la vaca en un silencio tenso y eficiente, cada chorro de leche en el metal sonando como un reproche. No le dijo nada, pero su desprecio era más ruidoso que cualquier grito. Ella, por su parte, se levantó, se limpió el barro como pudo y volvió a la casa con la dignidad hecha jirones. La casa misma era un obstáculo, un territorio hostil lleno de las huellas de Sara. Todo estaba construido para la eficiencia de una mujer fuerte y experimentada. Las ollas de hierro pesaban una enormidad, el hacha para la leña era demasiado grande para sus manos y el fogón tenía sus propios caprichos, ahogando la cocina en humo si no se le alimentaba de la manera correcta. Clara luchaba contra el rancho, contra la memoria de la mujer a la que no podía reemplazar, y sobre todo contra la mirada vigilante y desaprobadora de Elías. Él no la ayudaba. La observaba desde la distancia, con los brazos cruzados, esperando el siguiente fallo. Cada tarea era un examen que ella suspendía una y otra vez. Y la tensión en la casa se hizo tan densa que se podía cortar con un cuchillo, un silencio cargado de fracaso y resentimiento. Pero en medio de aquel campo de batalla doméstico surgió un aliado inesperado, Lidia. La niña seguía a Clara por la casa como una pequeña sombra silenciosa, observando sus esfuerzos con una seriedad que iba más allá de sus 7 años. Una noche, mientras Clara, frustrada hasta las lágrimas, intentaba remendar una de sus propias enaguas con puntadas torpes, Lidia se le acercó y le tendió su muñeca de trapo, que tenía un brazo descosido. Clara dejó su costura, tomó la muñeca y con una paciencia que no sentía para sí misma, la reparó con cuidado. Cuando se la devolvió, Lidia la miró a los ojos y pronunció la primera palabra que Clara le oía: «Gracias». Fue un susurro, apenas audible, pero para Clara fue como un ancla en medio de la tormenta. Aquella noche, por primera vez, no se sintió completamente sola. A partir de ese momento, algo cambió. No entre Elías y Clara, sino en el espacio que ocupaba Lidia. Clara comenzó a leerle a la niña por las noches, sacando su único y preciado libro de poemas.
Su voz, suave y melodiosa, llenaba el silencio de la sala, contando historias de mares lejanos y reyes olvidados. Elías, sentado al otro lado de la chimenea, fingía estar absorto en sus cuentas o en afilar sus herramientas, pero yo sé que escuchaba. Podía verlo en la forma en que sus manos se detenían, en la manera en que su mirada se perdía en las llamas. La voz de Clara era un sonido extraño en aquella casa, una melodía delicada en un mundo de ruidos ásperos. Y en poco, la niña empezó a responder, primero con monosílabos, luego con frases cortas. Estaba abriendo una puerta que Elías había creído cerrada para siempre. Elías no lo admitía, ni siquiera a sí mismo, pero notaba los cambios. Una mañana, al coger una de sus camisas de trabajo, se dio cuenta de que el cuello deshilachado había sido remendado con una puntada casi invisible, una reparación tan fina y delicada que parecía obra de un cirujano. Sabía que había sido ella. No dijo nada, pero a la mañana siguiente, cuando Clara bajó a la cocina antes del amanecer, encontró una taza de café caliente esperándola en la mesa, justo al lado del fogón ya encendido. Fue un gesto mínimo, un acto sin palabras que podía interpretarse de muchas maneras, pero para ambos fue una tregua. Un reconocimiento silencioso de que, a pesar de todo, compartían el mismo techo y la misma lucha contra el frío de la mañana. La tensión no desapareció, pero cambió de naturaleza. Se volvió menos hostil, más expectante. El primer viaje al pueblo juntos fue una prueba de fuego. Red Creek era un lugar pequeño, y las noticias, como el polvo, se metían por todas partes. Cuando Elías detuvo el carromato frente a la tienda de ultramarinos, todas las miradas se clavaron en ellos. Clara, con su vestido del este y su postura erguida, parecía un canario en un corral de gallinas. Pude ver a Martha Gable, la mujer del tendero, cuchicheando con sus amigas detrás del mostrador. Sus risas ahogadas eran como pequeñas y afiladas piedras. Clara sintió el peso de aquel juicio y su rostro palideció, pero mantuvo la cabeza alta. Elías, que normalmente ignoraba los chismes del pueblo, se dio cuenta. Su mandíbula se tensó, y cuando entró en la tienda, su presencia impuso un silencio inmediato. Mientras Clara examinaba una tela, Martha Gable se le acercó con una sonrisa falsa. Adaptándose a la vida dura, querida. No parece usted hecha para este tipo de trabajo. Elías necesita a alguien con más sustancia. El veneno en sus palabras era evidente. Antes de que Clara pudiera responder, Elías, que estaba pesando un saco de harina, se interpuso. No levantó la voz. Su tono fue bajo, helado, pero cada palabra cayó con el peso de una losa de granito. La señora Beltrán es mi invitada, Marta, y lo que yo necesite o deje de necesitar no es de su incumbencia. El silencio que siguió fue total. Marta se quedó boquiabierta y las otras mujeres desviaron la mirada, de repente muy interesadas en los sacos de judías. Por primera vez, Elías la había defendido. No lo hizo por afecto, sino por un sentido del honor herido. Pero el resultado fue el mismo. Había trazado una línea en la arena, y Clara estaba de su lado. El viaje de vuelta al rancho fue diferente. El silencio ya no era hostil, sino pensativo. Clara lo rompió con una pregunta sencilla. ¿Por qué lo hizo? Elías tardó un buen rato en responder, con la vista fija en el camino. Nadie tiene derecho a humillar a alguien bajo mi techo. Es mi asunto, no el de ellos. No era una declaración de apoyo, sino una afirmación de propiedad, de su territorio. Sin embargo, para Clara, significaba algo más. Significaba que, al menos a los ojos del mundo, ella pertenecía a ese lugar, aunque fuera de forma provisional. Aquel pequeño acto de defensa, nacido del orgullo de Elías, se convirtió en el primer hilo de un vínculo que ninguno de los dos sabía que estaban empezando a tejer. Fue un punto de inflexión, un cambio sutil
en el equilibrio de poder y en la dinámica de su extraña convivencia. Y entonces llegó el invierno. En Montana, el invierno no es una estación, es un asedio. La primera gran nevada los aisló del mundo, enterrando las vallas y convirtiendo el paisaje en un mar blanco e infinito. El viento aullaba día y noche, golpeando las paredes de la cabaña como un animal furioso. Estaban atrapados, los tres confinados en el pequeño espacio de la casa, obligados a una proximidad que magnificaba cada gesto, cada silencio. El trabajo se trasladó al interior. Reparar aparejos, curtir pieles, racionar la leña. La tensión volvió a crecer, pero esta vez era distinta. Ya no era el roce de dos extraños, sino la presión de dos personas que empezaban a conocerse demasiado bien, con sus miedos y sus defensas al descubierto. Una tarde, mientras la ventisca arreciaba fuera, la leña se agotó en la caja junto al fuego. Elías se levantó para ir al cobertizo, pero al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado y nieve entró con violencia, apagando casi la lámpara de aceite. Clara, sin pensarlo, se levantó y le tendió su propio chal de lana. «Póngaselo, es mejor que nada». Elías la miró, sorprendido por el gesto. Dudó un instante, su orgullo luchando contra el frío cortante. Finalmente, lo tomó. «Gracias», murmuró, y la palabra sonó extraña en sus labios. Cuando volvió, cubierto de nieve pero con los brazos cargados de leña, ella le tenía preparada una taza de caldo caliente. Se sentaron junto al fuego, bebiendo en silencio, mientras las llamas crepitaban, y por primera vez el silencio entre ellos fue cómodo, un refugio compartido contra la tormenta. La monotonía de los días de encierro se rompió con la violencia de un accidente. Elías estaba reparando una sección del tejado del establo que amenazaba con ceder bajo el peso de la nieve. Un mal paso, una viga helada, y cayó. No fue una gran caída, pero aterrizó mal sobre un viejo rastrillo de hierro, y uno de los dientes le abrió un corte profundo y feo en la pantorrilla. Consiguió arrastrarse hasta la casa, dejando un rastro de sangre en la nieve, y se desplomó en la entrada, pálido y con la mandíbula apretada por el dolor. Lidia soltó un grito ahogado. Clara, al ver la sangre, sintió una oleada de pánico, pero la mirada aterrorizada de la niña la ancló a la realidad. Su miedo no importaba ahora. Superando su aprensión, se arrodilló a su lado. Su experiencia como institutriz incluía nociones básicas de primeros auxilios, un conocimiento que nunca pensó que usaría para algo más que un rasguño en la rodilla. «Lidia, trae agua caliente y todos los trapos limpios que encuentres», ordenó con una calma que no sentía. Elías intentó protestar, diciendo que solo era un rasguño, pero el dolor le traicionó. Clara le ignoró. Con unas tijeras cortó la pernera de su pantalón, exponiendo la herida. Era peor de lo que parecía. Con una determinación que sorprendió al propio Elías, limpió el corte, lo desinfectó con whisky del botiquín y lo vendó con una firmeza y una habilidad que él nunca habría creído posibles en aquellas manos delicadas. Durante todo el proceso, sus toques fueron seguros y precisos, sin un atisbo de duda. Él la observó trabajar, con el rostro contraído por el dolor, pero con los ojos llenos de una nueva y desconcertada forma de respeto. Aquella mujer frágil, la que había juzgado como inútil, lo estaba cuidando con una competencia que desmentía todas sus primeras impresiones. Cuando terminó, le ayudó a recostarse en el sofá, improvisado junto al fuego. «Debe mantener la pierna en alto», le dijo, con un tono profesional que no admitía discusión. Se quedó a su lado, cambiándole los vendajes y asegurándose de que tuviera fiebre. Durante los días siguientes, ella se hizo cargo de todo: las tareas de la casa, el cuidado de Lidia y la atención a su herida. Elías, por primera vez en su vida, se vio obligado a depender de alguien, y esa alguien era Clara.
La vulnerabilidad forzada cambió algo fundamental entre ellos. Elías, inmovilizado y a su merced, no tuvo más remedio que observarla. La vio consolar a Lidia cuando la niña se asustaba por el sonido del viento. La vio amasar pan con las manos enharinadas y una expresión de concentración feroz. La vio quedarse dormida en una silla junto a él con el libro de poemas caído en su regazo. Empezó a ver más allá de la mujer del este, más allá del error que creía haber cometido. Vio a una persona tenaz, inteligente y con una bondad silenciosa que se manifestaba en hechos, no en palabras. Se dio cuenta de que su fuerza no estaba en los músculos, como la de Sara, sino en su espíritu, en una resistencia que era tan sólida como el roble, aunque pareciera tan frágil como el cristal. A medida que su pierna sanaba, una nueva tensión, más sutil y peligrosa, comenzó a crecer. Los roces accidentales al pasar en el estrecho pasillo, las miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario, los silencios que ya no estaban vacíos, sino llenos de preguntas sin formular. Elías se encontró a sí mismo escuchando el sonido de sus pasos, anhelando el momento en que le traía la cena, no solo por la comida, sino por su presencia. Y eso lo aterrorizó. El fantasma de Sara seguía allí. La mecedora vacía junto al fuego era un recordatorio constante de su lealtad, de su amor perdido. Sentía que cada pensamiento amable hacia Clara era una traición a su memoria. Empezó a volverse distante de nuevo, a levantar los muros que la enfermedad había derribado. Clara sintió el cambio de inmediato. La calidez que había surgido entre ellos durante su convalecencia se evaporó, reemplazada por una frialdad cortante. Elías evitaba su mirada, respondía a sus preguntas con monosílabos y volvía a refugiarse en el trabajo en cuanto pudo ponerse de pie, forzando la pierna herida más de lo debido. Ella no entendía qué había hecho mal. El breve período de conexión, de esperanza, se había desvanecido, dejándola más confundida y sola que nunca. Pensó en las cartas que nunca enviaría a su padre enfermo, contándole su fracaso. Pensó en las oportunidades perdidas para hablar, en las palabras de gratitud que él nunca pronunció, en el abismo que se abría de nuevo entre ellos, más ancho y profundo que antes. Elías estaba en una encrucijada. Una noche, no pudiendo dormir, se quedó mirando el fuego. Vio la mecedora de Sara, un santuario de su pasado, y luego miró la silla donde Clara se sentaba a menudo para leerle a Lidia. Estaban en lados opuestos de la chimenea, separadas por un espacio infranqueable. Se dio cuenta de que la convivencia ya no era sostenible en ese estado de guerra fría. Había traído a una mujer a su casa para que fuera una solución, y se había convertido en el mayor problema de su vida, un problema que residía no en ella, sino dentro de su propio corazón. Comprendió que tenía que tomar una decisión. Podía enviarla de vuelta al este en la primera diligencia de la primavera, restaurando el orden silencioso y vacío de su vida. O podía enfrentarse a los fantasmas de su pasado y al terror de sentir algo de nuevo. Sabía que, si no elegía, corría el riesgo de perderlo todo, no solo a ella, sino la oportunidad de que su casa volviera a ser un hogar. La primavera llegó a Montana no como una promesa, sino como una herida que se abre lentamente. La nieve se retiraba con terquedad, dejando al descubierto un suelo embarrado y un mundo de colores pardos y grises. Fue en uno de esos días inciertos, a medio camino entre el invierno y la esperanza, cuando el cartero a caballo hizo su primera aparición desde la Gran Nevada. Traía consigo un pequeño fardo de correo para los ranchos más aislados, y entre ellos una carta para Elías. El sobre era fino, del este, y la caligrafía, elegante y desconocida. Elías lo sostuvo en su mano callosa, sintiendo el peso insignificante del papel, y sin embargo, una extraña pesadez en el pecho,
como el presentimiento de que el frágil equilibrio de su mundo estaba a punto de romperse de nuevo. No la abrió de inmediato. La guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y se dirigió al granero, su santuario de silencio y trabajo. El olor a heno, a cuero y a animal dormido siempre había tenido un efecto calmante en él, pero aquel día no funcionó. Apoyó la espalda contra una viga de madera, observando cómo los rayos de sol se filtraban por las rendijas, dibujando líneas de polvo dorado en la penumbra. Clara y Lidia estaban en la casa, probablemente preparando la cena. Podía oír, o más bien, imaginar, el sonido apagado de sus movimientos, una presencia que se había vuelto tan familiar como el latido de su propio corazón. Y fue precisamente esa familiaridad lo que le hizo dudar, lo que convirtió la carta en su bolsillo en una amenaza sin nombre. Finalmente, con un suspiro que pareció arrastrar todo el cansancio del invierno, sacó el sobre. Sus dedos, torpes y gruesos, lucharon por abrirlo sin rasgarlo. La carta estaba fechada hacía varias semanas, escrita por un hombre llamado Robert Beltrán, el padre de Clara. Elías comenzó a leer, sus ojos recorriendo lentamente las líneas pulcras. Las primeras frases eran de agradecimiento, palabras formales de un padre preocupado por el bienestar de su hija. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba, volviéndose más personal, más grave. Elías sintió que el aire del granero se enrarecía, como si las palabras en el papel estuvieran consumiendo todo el oxígeno a su alrededor. Y entonces llegó la revelación, expuesta con la cruda honestidad de un hombre que se sabe al final de sus días. Robert Beltrán le contaba una historia de la guerra, de una batalla olvidada en algún campo embarrado de Virginia. Le habló de un capitán de caballería que bajo un fuego infernal lo había sacado de debajo de su caballo moribundo, salvándole la vida a costa de una herida en su propio hombro. Ese capitán, le explicó, era el padre de Elías. Hablaba de una deuda de honor, una que nunca había podido saldar, y confesaba que, al ver a su hija deshonrada y sin futuro, le había hablado de esa deuda, sugiriéndole que buscara refugio bajo el techo del Hijo del Hombre que le había salvado. Elías tuvo que leer el párrafo 2 veces. Las palabras parecían bailar ante sus ojos, perdiendo su significado para luego volver a clavarse en su mente con una claridad brutal. Una deuda de honor. Así que no había sido el destino, ni una simple respuesta a un anuncio. Había sido un arreglo, una transacción basada en el pasado, en la sangre y el coraje de su padre. Se sintió como si el suelo del granero se hubiera abierto bajo sus pies. Se levantó, con la carta arrugada en el puño, y caminó en círculos, un animal enjaulado. El silencio del granero, que antes le daba paz, ahora le gritaba su propia estupidez. Cada recuerdo de los últimos meses se reconfiguró en su mente, retorciéndose hasta volverse irreconocible. La forma en que Clara le había curado la pierna, ¿era bondad o el pago de una cuota? Las noches en que leía a Lidia, ¿eran afecto o una estrategia para asegurarse un lugar? Su paciencia, su tenacidad, su silenciosa dignidad. Había sido toda una actuación, un papel interpretado a la perfección por una mujer desesperada que cumplía con la última voluntad de su padre. Se sintió engañado, no como un hombre de negocios que hace un maltrato, sino de una forma mucho más profunda y personal. Había empezado a bajar la guardia, a permitir que una pequeña grieta de luz entrara en su mundo amurallado, y ahora descubría que esa luz era falsa. La humillación era un sabor amargo en su garganta. Él, que se enorgullecía de su capacidad para leer la tierra y a los hombres, había sido ciegamente conducido por una mujer a la que había considerado frágil e inofensiva.
La rabia que sintió no era caliente y explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de hielo formándose alrededor de su corazón. Era una rabia dirigida no solo a ella, sino a sí mismo, por su debilidad, por haber confundido la necesidad con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Se sintió traicionado en su hogar, en su duelo, en la memoria misma de su padre, cuyo acto de valor había sido convertido a sus ojos en una carga que ahora él debía soportar. Cuando regresó a la casa, el sol ya se había puesto, tiñendo el horizonte de un violeta magullado. Clara lo sintió en cuanto él cruzó el umbral. No fue un portazo ni una palabra airada. Fue el silencio. Un silencio diferente al que estaban acostumbrados. Un silencio que ya no era un espacio para llenar, sino un muro de piedra. Él se movía por la cocina con una rigidez deliberada, evitando su mirada, cada gesto cargado de una hostilidad contenida. Ella sintió un escalofrío, el mismo miedo que había experimentado el día de su llegada, pero multiplicado por 1000, porque ahora había algo que perder. No hubo una confrontación directa. Elías no era hombre de escenas. Simplemente caminó hacia la mesa de la cocina, donde Clara estaba pelando patatas, y dejó la carta abierta sobre la madera. No dijo nada, solo la dejó allí, en el círculo de luz de la lámpara de aceite, una prueba irrefutable de su engaño. Luego se dio la vuelta y se quedó de pie junto a la chimenea, dándole la espalda. Una silueta oscura contra las llamas danzantes. El mensaje era claro: lo sé todo. Ahora defiéndete si puedes. Clara miró la carta, luego a su espalda inflexible. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo. Con manos temblorosas, dejó el cuchillo y tomó el papel. Reconoció la letra de su padre al instante. Mientras leía las palabras que nunca debieron llegar a él, sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Su peor temor, la pesadilla que la había mantenido despierta tantas noches, se había hecho realidad. No era la mujer que había empezado a ganarse un lugar, era la encarnación de una vieja deuda, una carga impuesta, un objeto de caridad. El llanto que la ahogaba no encontró salida. Fue una implosión silenciosa de dolor y vergüenza. Dejó caer la carta sobre la mesa como si le quemara los dedos y se cubrió el rostro con las manos. Todas sus pequeñas victorias, cada remiendo, cada comida compartida, cada palabra susurrada a Lidia, se convirtieron en cenizas. Había querido construir algo real, algo basado en el mérito y el afecto mutuo, pero ahora veía que los cimientos de su vida en aquel rancho estaban construidos sobre una mentira, aunque no fuera una mentira que ella hubiera contado. Se sintió desnuda, expuesta y juzgada sin derecho a juicio. Lidia, que estaba sentada en un rincón jugando con su muñeca de trapo, lo percibió todo. No entendía las palabras de la carta, pero comprendía el lenguaje universal del dolor. Vio la rigidez de su padre, una muralla de hielo que no había visto desde los primeros días tras la muerte de su madre. Vio a Clara, la mujer que le había devuelto la voz, desmoronarse en silencio. El miedo, un viejo conocido, volvió a atenazarle la garganta. Se levantó sigilosamente y se escondió detrás de la mecedora de Mbo, su madre, un pequeño fantasma en una casa llena de ellos. El frágil puente de palabras que Clara había construido para ella se derrumbó, y el silencio volvió a reclamarla. Elías finalmente se giró. Su rostro era una máscara de piedra, sus ojos 2 esquirlas de hielo. La vio llorar, pero la compasión que podría haber sentido días atrás estaba muerta, enterrada bajo el peso de la traición. Su voz, cuando habló, fue tan baja y cortante como el viento de invierno. «¿Así que eso era todo?», dijo, sin inflexión. Una obligación, el pago de una deuda. Redujo todo lo que habían vivido, toda la complejidad de sus interacciones,
a una simple transacción. No era una pregunta, era una sentencia, una que la declaraba culpable de un crimen que ella no sentía haber cometido. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. La casa, que había empezado a respirar de nuevo, volvió a contener la respiración. Comían en la misma mesa sin mirarse, se cruzaban en el pasillo sin rozarse, compartían el mismo aire sin compartir una sola palabra que no fuera estrictamente necesaria. Elías trabajaba hasta el agotamiento, buscando en el dolor físico un alivio para el tormento de su mente. Clara cumplía con sus tareas de forma mecánica, como un autómata, su energía y su espíritu visiblemente mermados. Se había convertido en la extraña que era al principio, pero peor, porque ahora ambos sabían lo que podrían haber sido. Para Elías, la casa se había convertido en un campo de batalla moral. La presencia de Clara era un recordatorio constante de su propio fracaso, de su vulnerabilidad. Miraba la mecedora vacía de Sara y sentía una oleada de culpa, como si hubiera profanado su memoria al abrir una puerta a otra mujer, especialmente a una que había entrado con falsos pretextos. La deuda de honor que su padre había pagado con su sangre ahora se sentía como una cadena que lo ataba a ella, una responsabilidad que no había elegido y que resentía con cada fibra de su ser. El invierno se batía en retirada definitiva. Los caminos pronto estarían transitables. La diligencia volvería a su ruta habitual. La posibilidad de una solución, de un final para aquella situación insostenible, se cernía sobre ellos. Elías sabía que tenía que tomar una decisión. Podía cumplir con el supuesto deber, darle algo de dinero y enviarla de vuelta al este, borrándola de su vida y restaurando su solitario y ordenado vacío. O podía... ¿qué? La alternativa era un territorio desconocido y aterrador, un lugar donde el orgullo y el dolor tendrían que ceder ante algo que aún no se atrevía a nombrar. La carta lo había revelado todo, pero la verdadera elección, la que definiría sus vidas, aún estaba por hacerse. Pasó una semana, o quizás fue un siglo. El tiempo en aquella casa se había estirado, volviéndose denso y pegajoso como el barro que empezaba a aflorar bajo la nieve derretida. Elías se movía como un fantasma por su propio rancho, sus ojos fijos en un horizonte que no prometía nada nuevo, solo la llegada de la diligencia que podría llevársela para siempre. La veía a ella, a Clara, encogida sobre sí misma, cumpliendo sus tareas con una precisión mecánica, como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo, dejando solo la cáscara. Cada noche se sentaba junto al fuego, solo, mirando la mecedora de Sara, y la carta de Robert Beltrán parecía arder en su memoria. Su orgullo herido le gritaba que la enviara lejos, que restaurara el orden de su soledad. Pero entonces, en el silencio de 1970, la noche oía el murmullo de su voz leyéndole a Lidia en su cuarto, un hilo de ternura en un mundo de aspereza, y la certeza de su rabia se resquebrajaba. La mañana de la decisión amaneció gris y húmeda. Elías la observó desde la ventana del granero, mientras ella tendía la ropa. El viento juguetón le arrebató una de las pequeñas camisas de Lidia y la lanzó hacia el corral. Clara corrió tras ella, tropezando en el fango, y cuando por fin la alcanzó, se quedó allí de rodillas, con la pequeña prenda sucia entre las manos, y vi cómo sus hombros se sacudían en un llanto silencioso y sin consuelo. Fue entonces cuando Lidia, que la había seguido sin que ella se diera cuenta, se acercó. No dijo nada, simplemente se arrodilló a su lado en el barro y le puso una manita en el hombro. Aquel gesto, esa pequeña mano ofreciendo un consuelo que él, su propio padre, no había sido capaz de dar, fue como un golpe directo al corazón de Elías. Vio con una claridad demoledora que no se trataba de una deuda, ni de su orgullo, ni siquiera de la memoria de Sara.
Se trataba de la vida que brotaba de nuevo en su hija, una vida que dependía de aquella mujer rota que lloraba en el barro. Esa noche, cuando la cena terminó en el habitual silencio sepulcral, Elías se levantó de la mesa. Clara no levantó la vista, asumiendo que se iba a su cuarto o a la soledad del porche. Pero él no se fue. Caminó con paso lento y pesado hacia la chimenea, hacia el santuario inviolable de su duelo. Se detuvo frente a la mecedora de Sara. Durante 3 años nadie la había tocado. Era un monumento, un ancla a su pasado. Lidia contuvo la respiración. Clara, sintiendo el cambio en el aire, finalmente levantó la mirada. Con un esfuerzo que parecía más del alma que de los músculos, las manos callosas de Elías se posaron sobre el respaldo de roble pulido. El sonido de la madera arañando el suelo fue el único ruido en la estancia, un chirrido que rompió años de silencio y parálisis. No la apartó, no la guardó. Simplemente la movió unos centímetros hacia un lado. Había creado un espacio, un pequeño hueco junto al fuego que antes no existía. Luego fue a la otra punta de la habitación, cogió la silla de respaldo recto en la que Clara solía sentarse para coser y la colocó en ese nuevo espacio a una distancia respetuosa pero innegable de la mecedora. Las 2 sillas, la del pasado y la del presente, ahora compartían el calor del mismo fuego. Se giró hacia Clara y por primera vez desde que leyó la carta, la miró directamente a los ojos. Su rostro ya no era una máscara de hielo, sino el de un hombre cansado que había librado una guerra consigo mismo y había decidido, por fin, deponer las armas. No había disculpas en su mirada, pero sí una verdad cruda y profunda. Sus palabras no fueron muchas. Un hombre como Elías no las necesitaba. Su voz sonó ronca, como si la hubiera desenterrado de muy adentro. «Este es tu hogar, Clara», dijo, y cada sílaba tenía el peso de la tierra que trabajaba. Hizo una pausa, dándole a ella y a sí mismo un momento para respirar. «Si decides aceptarlo». No era una orden, ni el cumplimiento de una obligación. Era una oferta, una elección. Le estaba devolviendo la dignidad que la carta de su padre le había arrebatado, reconociendo que su lugar allí no se debía a una deuda del pasado, sino a una decisión sobre el futuro. Y en esa simple frase, Elías no solo le ofreció un hogar a ella, se dio a sí mismo el permiso para volver a tener uno.